explanada, aquí está esta carpa, donde hay muchísima información. Ya han venido escuelas, además, a propósito del Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y lo que vos entrás acá y haces un recorrido que está muy bien explicado, desde donde salen los alimentos, desde la tierra, vamos a decirlo de esa manera, todo el proceso y los cuidados que debemos de tener y la atención que debemos de tener cuando vamos a comprar. Pero para conocer los detalles de este día voy a conversar con Virginia Cardoso. Ella es la directora de salud de la Intendencia de Montevideo. Virginia, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes, realmente es una alegría poder en esta propuesta mostrarle, interactuando con la ciudadanía a través de juegos, a través de actividades, a través de acciones educativas, bueno, cuáles son las distintas cosas que hace la Intendencia de Montevideo para que los alimentos sean seguros, para que los alimentos a los que accedemos a nuestro departamento sean alimentos que no nos enfermen, y además también poder aprender, las distintas personas que atraviesan este circuito, qué cosas puedo hacer yo en mi casa para que los alimentos sigan siendo seguros una vez que los compro, una vez que los consumo, cuando los preparo, cuando los guardo, etcétera, las distintas cosas y las distintas etapas que hacen que todas las empresas, la sociedad, las personas y el Estado somos todos responsables de este concepto de inocuidad de los alimentos, que justamente lo que quiere decir es eso, que los alimentos sean seguros. Exactamente, porque uno puede decir, bueno, entonces los alimentos nos enferman. Y bueno, justamente, exactamente, hay un concepto además que trabajamos mucho, que es la que llamamos ETA, que son enfermedades transmitidas por alimentos. Hay alimentos que pueden transmitir enfermedades si no tienen el proceso y los cuidados necesarios, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. Desde cuando, por ejemplo, al inicio tenemos una especie de huerta, ¿no? Si por, una tarea que hacen nuestros equipos, por ejemplo, son analizar los agroquímicos en los productos que se venden, por ejemplo, la UAM. Si no se utilizan los agroquímicos que están autorizados, si se usan en exceso, etcétera, esa fruta que yo consumo puede hacerme mal. Exacto. Por lo tanto, es parte de nuestro trabajo ver que ese producto en el proceso de la producción esté bien. Después también todo el trabajo de cuando yo voy a un local, hay personas trabajando manipulando los alimentos, ¿no? Los que lo preparan, etcétera. Bueno, el servicio nuestro se encarga también de poder preparar a las personas con la certificación de manipulación de alimentos para que sepan manipular los alimentos de forma tal de que no generen problemas y hagan que esos alimentos puedan transmitir una enfermedad. Y así con cada uno de los pasos. El registro de producto, algo tan sencillo como ver cuál es la etiqueta que tiene el producto cuando está en la góndola. Bueno, nuestros equipos también estudian toda la etiqueta, todos los ingredientes, cómo está la información para asegurarse que esté adecuado, y acá le enseñamos a las personas a leer adecuadamente esa etiqueta. Qué importante además saber leer la etiqueta, ¿no? Que es algo más allá de los que ya tenemos, los excesos que ya tienen muchísimos alimentos, también leer de qué compone ese alimento. Exactamente, hay un trabajo muy fuerte. El etiquetado frontal, que con los excesos de sodio, grasa, etcétera, es un elemento muy bueno, pero además que nos trajo de vuelta la importancia de la etiqueta, ¿no? Entonces, también hay otras cosas como la fecha de vencimiento, tener la costumbre de revisarlo, a veces decimos, bueno, está vencido por unos días, no pasa nada, no, por algo se pone la fecha de vencimiento, hay que poder respetar esa fecha, hay que también ver los productos y leer adecuadamente si tiene que mantenerse en frío o no, si una vez abierto, cuántos días puedo consumirlo después de que está abierto. Buscar esa información que está en las etiquetas es muy importante para que ese alimento, que capaz que cuando yo lo compré en la góndola estaba bien, pero después el proceso que llevó después puede hacer que se haya deteriorado en su calidad. Entonces, leer esas cosas y acostumbrarnos a que sea parte de nuestros hábitos es parte de lo que vamos a aprender acá en este proceso. Claro, exactamente, me encanta, porque acá te enseñan a leer las etiquetas. También hay algunas actividades que se pueden hacer con niños también, para que de manera muy simple se le explique todo este proceso. Exacto, hay juegos también a veces, por ejemplo, cómo ordenamos los alimentos, en qué orden compramos las cosas cuando vamos al supermercado, y hacer ese ejercicio también teniendo en cuenta las necesidades de frío, ¿no?, que tienen los productos para mantener la cadena de frío. Hay otros juegos sobre cómo ordenar los alimentos en la heladera y que además nos ayudan mucho. Hay una discusión hermosa cuando hacemos ese juego siempre en algún lado, que es dónde van los huevos en la heladera, ¿no?, que también hemos aprendido un montón con los compañeros
ingenieros de alimentos, en esto de cómo no lavar los huevos hasta el momento que los voy a usar, porque si no, le elimino la capa, la película que tienen protectora naturalmente los huevos. Entonces, si los compro y enseguida los lavo antes de guardarlo, ahí estoy perdiendo esa capa que impide. Exacto, todo eso lo aprendí yo acá con los compañeros de ingenieros de alimentos. Así que también toda una parte vinculada al control de plagas. Los lugares de alimentos tienen que estar libres de cucarachas, libres de roedores, para poder ser habilitados y para poder continuar en funcionamiento. Y hay algo que es muy divertido, que es también poder ver las maquetas o algunos vectores que controlamos, como la Aedes aegypti, que en este momento es un tema que tenemos muy presente porque tenemos que cuidarnos. También podemos verlo en un microscopio y son cosas que nos ayudan a hacer más material las distintas realidades que tenemos. Juegos para niños muy chicos como memories vinculados a problematizar eso, y bueno, y también acciones y educación para, bueno, cómo manipular las cosas en casa. Un ejemplo, un pique siempre es, bueno, los elementos cocidos no tienen que mezclarse con los elementos crudos cuando estoy manejando los alimentos en casa. La tabla que uso para picar las cosas crudas tiene que ser distinta que la que uso para las cosas cocidas, etcétera. Distintos piques, digamos, que nos van dando los técnicos, que con su conocimiento nos van haciendo entender cómo somos parte de este proceso, que la Intendencia trabaja mucho para que los alimentos sean seguros, y cómo nos sumamos nosotros, nosotras, a ser parte de ese trabajo en la parte que nos toca en nuestras casas y en nuestra vida cotidiana. ¿Esta carpa hasta cuándo va a estar? Está hoy hasta las 16 horas y mañana de 10 a 16 horas también acá. Así que esperemos que el clima mañana nos ayude, porque hoy por suerte está muy bonito el clima, está súper agradable. Así que es un lindo día para pasear por la ciudad, para pasear por la explanada y para entrar acá a poder hacer este recorrido del campo a la casa, todos los distintos pasos que atraviesan los alimentos y cómo hacemos para mantenerlos seguros. Se va con mucha información, nos vamos con mucha información y muchos piques, como decía la directora. Mañana también van a estar, han venido muchas escuelas. Hoy de mañana tuvimos muchas escuelas, se ve que ahora al mediodía cortó un poquito el recambio, supongo que ahora en la tarde vendrán otras, pero escuelas, liceos, sí, por suerte creo que es una actividad para todas las edades. Los niños jugando aprenden, pero los grandes también tenemos un montón de propuestas para aprender, así que para toda la familia. Gracias, Virginia. Gracias a ustedes, un gusto. Está buenísimo, yo les recomiendo pasar por acá, por la explanada de la Intendencia, darse un recorrido, no lleva mucho tiempo, además se van con mucha información, se van con muchos piques, también para integrar esta cadena para que los alimentos sean seguros para nuestra salud.